bien, buenos días, bienvenidos a su iglesia Dios Padre. Estamos aquí por iniciar este día nuestras alabanzas. Perdón por la tardanza, pero bueno, tuvimos ahí algunos inconvenientes. Vamos a empezar con nuestras alabanzas. Luz Adriana, por favor. Sí, son tan amables. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de conocer más tu voluntad. Te suplicamos que tú nos bendigas, que tú derrames tu gracia en este día, en esta mañana. Te suplicamos que tú hables conforme a tu voluntad y nos digas a cada uno de manera particular lo que tenemos que arreglar. Señor, está aquí con nosotros, guárdanos y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Luz Adriana, por favor, vamos a empezar. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestras alabanzas del día de hoy y vamos a cantar Dios incomparable. Y mi
que pues Dios siga bendiciéndonos ahí. Pues muy bien, vamos a dar inicio a nuestras enseñanzas. Vamos a continuar con nuestro estudio de pues la primera carta del apóstol Juan, y vamos a ver precisamente en esta carta, ya hemos estado viendo varias cosas que pues han sido importantes para nosotros. Vamos a retomar un poquito de lo que hemos estado pues leyendo y lo que hemos estado platicando desde hace ya 15 días, que hemos estado comentando un poquito de la carta de Juan. Obviamente siempre nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Al estar buscando pues todas las enseñanzas, tienen más enseñanzas, y Dios, al paso del tiempo, conforme tú pues vayas memorizando estas enseñanzas de la primera carta de Juan, te podrás dar cuenta del profundo amor que tiene pues Dios por nosotros, porque esta es una carta de amor. Y recordemos un poquito que Juan, el discípulo amado, y recuerdan ustedes por qué era el discípulo amado, no porque Dios lo amara más, sino porque él se dejaba amar más a Dios. De hecho, cuando Juan fue conocido por nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes recuerdan qué nombre le puso? No, le puso el Hijo del Trueno, porque era fuerte, era recio, un hombre seguramente rudo en ese tiempo, y cómo Dios transformó su vida hasta poder, imagínate, un hombre rudo, un hombre de mar, seguramente era pues un hombre que tenía mucha fuerza, que tenía, pues jalaba las redes de la barca ahí cuando iban sacando los peces, entonces tenía que tener mucha fuerza, y seguramente de carácter también era así, porque por eso le llamó Jesucristo Hijo del Trueno. Entonces, cómo Dios, vemos que lo fue transformando el mismo Jesucristo al paso de los 3 años en los que Jesucristo estuvo compartiéndole las enseñanzas, al punto que ya los momentos, pues breves momentos antes de que partiera nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan estaba ahí recargado a un costado, y por eso se consideraba el discípulo amado, y todos lo veían como que era el que se había sido transformado precisamente por el amor que había dejado transformar su vida. Y esta es la invitación de esta carta, para que tú y yo podamos conocer ese profundo amor que, ¿qué crees?, a ti también te quiere transformar. Entonces vamos a releer un poquito los primeros versículos de esta carta. Si alguien me ayuda a leer esta carta, por favor. Bueno, a ver, antes de que les diga una cosa, yo les pedí, por favor, ¿qué les pedí hace 8 días? Que se lo aprendieran de memoria. ¿Quién se lo aprendió de memoria? A ver, levanten las manos. Por lo menos el primer versículo. El 3, bueno, ok, un versículo por lo menos está bien. A ver, el versículo 1, ¿quién se lo sabe? ¿No? ¡Qué barbaridad! Bueno, tienen que participar, tienen que practicarlo todos los días. Pueden agarrar, tomarse una tarjetita y irlo memorizando, porque es muy importante. Recordemos que, bueno, hay varias enseñanzas en donde la gente que tiene las enseñanzas grabadas en su corazón, en el momento de aflicción, en el momento de pues dolor o de una situación adversa en su vida, pues Dios recuerda esas enseñanzas, y es como que guardamos cada vez que tú memorizas, es como si estuvieras guardando tesoros en un cofre que van a ser sacados cuando se necesitan. Y un ejemplo de esto es lo que le sucedió a Jonás, por ejemplo, cuando estaba en el vientre del pez, en la ballena. Él empezó ¿te acuerdas que pues llegó ahí pues al vientre del pez porque había desobedecido? Y aún en esa condición de desobediencia, en donde ya había dejado de escuchar la voz de Dios, en su corazón él había grabado esas enseñanzas y empezó a hacer su oración. Y podemos ver todos los salmos que utilizó cuando está orando, en ese capítulo 2, en la oración de Jonás. Vemos cómo Jonás, por haber memorizado los versículos de los salmos, él los pudo expresar en una situación de adversidad, y Dios ahí restaura su vida. Y bueno, ya platicamos en alguna ocasión de ese personaje de que está en la Biblia. Y pues bueno, ahora nos toca saber que ese mismo amor de Dios, cuando tú memorizas en
ahí en tu corazón, en tu vida, y tomas las enseñanzas que Dios describe, pueden ser de una gran bendición para ti, aún en los momentos de adversidad. Entonces, bueno, dado que no se lo aprendieron todos, pero por ahí alguien sí se aprendió unos. A ver, Julia, por favor, si nos ayudas con los versículos del 1 al 4, por favor, del 1 al 4, si nos ayudas. Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, más o menos, se ve que más o menos ahí hubo un esfuerzo por estar memorizando estos versículos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo. Primero tocamos, y el apóstol nos está remitiendo a lo que es el principio de la creación, pero después también el principio de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, y el principio de tu vida y mi vida a través del Espíritu Santo cuando empezamos a tener una relación con Él. O sea, son tres principios muy importantes en nuestra vida, y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y recordemos que aquí vamos a ver que esta parte de escuchar es muy importante, porque el escuchar tiene mucho que ver con las personas, y vamos a ver que en un momento en particular el escuchar es fundamental. Pero también dice el apóstol que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, porque Juan tuvo la oportunidad directamente de ver, y no solo de ver, sino también de tocar lo que hemos contemplado, y aparte lo que palparon nuestras manos. El mismo apóstol nos está dando testimonio de cómo él tuvo esa oportunidad. Sabemos que en este tiempo no podemos tocar y no podemos ver directamente a Jesucristo, pero sí podemos hacer como lo hizo, por ejemplo, la mujer samaritana, y bueno, varias mujeres que vemos que, por ejemplo, la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿te acuerdas qué es lo que sucedió? Ella no tocó directamente a Jesús, tocó el manto de Jesús, y Dios nos enseña que a través de la fe podemos tocar y recibir el poder de Dios. Entonces, no lo vemos, no lo tocamos, pero sí podemos experimentar todo su poder manifestándose en nuestras vidas. Y es lo que Juan nos ha estado describiendo tocante al verbo de vida. Y dice después, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Desde un principio el apóstol siempre ha pensado y ha tenido en mente la vida eterna. ¿A dónde nos quiere llevar Juan? Precisamente quiere que todos estemos ya viviendo esa parte aquí en la tierra de estar disfrutando de la vida eterna que Dios te ofrece por haber aceptado su salvación. Entonces dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, y esta es la invitación para ti y para mí, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, recordando que la común unión, o sea, que sería la unión de estas dos palabras, una unión en común de algo, estar puestos en común entre Dios y tú. Él quiere, precisamente nos está describiendo Juan cómo él mismo había experimentado esa unión con Jesucristo, y por eso lo vemos recargado en su hombro, recibiendo todas las enseñanzas, disfrutando de todo su amor, y es la misma invitación que él quiere para ti y para mí. Entonces dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí estamos hablando nuevamente con nosotros, pues estamos hablando de todos aquellos que desde que vino Jesucristo empezaron a tener una comunión a través de las enseñanzas del mismo Dios manifestadas en las Escrituras. Y todos aquellos que siguen las instrucciones de Dios empezamos a tener una comunión. Y es muy común, fíjate que es sorprendente, no sé si les haya pasado, pero en algunas ocasiones, en algún viaje que ustedes no conocen a las personas y llegan a un lugar, a un restaurante, y se dan cuenta, o por alguna razón se dan cuenta que hay alguien que está sirviendo la mesa y es creyente, y en ese momento se rompe como que
pues una barrera y empiezas a compartir de las bendiciones que Dios ha traído en tu vida, aunque nunca hayas visto a esa persona, pero esa comunión, eso es precisamente que el mismo Espíritu Santo nos conecta. Aunque tú no conoces a la persona, aprendes a confiar prácticamente inmediatamente y empiezas a compartir con esa persona de una manera maravillosa. Entonces, esa es la comunión que desde el principio, desde que Jesús entra en el corazón de una persona, se logra. Entonces, todos podemos, y recordar que también Jesucristo, cuando Él venga a recoger a su iglesia, todos estaremos unidos como iglesia, y que nos ha dicho a lo largo de los estudios que hemos visto, que un día seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, en una verdadera comunión que tendremos ya directamente con Jesucristo. No vemos a Jesucristo ahorita físicamente, pero lo veremos tal y como Él es. Y veremos también todo el poder manifestándose en nuestra vida de una manera maravillosa. Entonces dice, aquí dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando tú tienes una verdadera comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo, tienes en automático una comunión con Dios Padre. Entonces tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en tu vida a través del Espíritu Santo. Y esto que Dios le dijo a Juan que escribiera es con el solo propósito de que tú y yo pudiéramos disfrutar exactamente del mismo amor. Yo quisiera preguntarte si no quisieras tú experimentar siempre, cada día de tu vida, ese profundo amor que Él tiene por ti. ¿Lo quisieras? Claro. Bueno, o sea, todos queremos eso. Pues ahora vamos a entrar, hace 8 días empezamos a comentar este versículo 5, porque pues, realmente vamos a estudiar el día de hoy este versículo 5. Si alguien me ayuda leyendo el versículo 5, para que podamos ir ubicándonos en las enseñanzas. A ver, Lucha, si eres tan amable, ¿nos ayudas, por favor? Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. A ver, vamos a pensar un poquito. Yo quiero que me ayuden ustedes aquí a prácticamente... pues a pensar qué significa. Si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿qué significa y qué cosa quiere decirnos Dios con este versículo? ¿Alguna idea? ¿No? En nuestra comunión con Él no debe de haber tinieblas tampoco. No debe de haber tinieblas, ok, eso está bien, eso es muy bueno, perfecto. Pero bueno, ¿te acuerdas? A ver, vámonos a ver, por allá tienen otra idea, por favor. De obedecerle, también somos luz para el mundo, para la gente que nos conoce, para la... Ok, eso vendrá más adelante y lo platicaremos también, como Él quiere que nosotros seamos luminares en el mundo, y lo platicaremos, veremos esos versículos. César. Que es luz, que siempre nos está iluminando, siempre nos está viendo, y que no hay mancha en Él. Entonces nos sirve también como reflejo de que si nosotros estamos haciendo algo mal, nos ilumina Dios a través de todo eso. Ok, perfectamente. Él es la luz del mundo, también es cierto. Pero bueno, a ver, vamos a pensar un poquito. A ver, ustedes, hace 8 días platicábamos de ese cuarto oscuro. ¿Alguien sí ha estado en un cuarto oscuro? Totalmente. ¿Qué se siente cuando estás en un cuarto oscuro? Miedo, inseguridad, hay oscuridad, ok. Desesperación, porque no puedes ver nada, ¿verdad? Bueno, imagínate, es como si estuvieras ciego, ¿verdad? No ves nada. Pero bueno, precisamente por eso es importante escuchar. Cuando tú no conoces de Jesucristo y empiezas a escuchar de Jesucristo, y Jesucristo te dice que Él es luz, es porque, ¿qué es lo que hace la luz? Echa fuera a las tinieblas. ¿Dónde dice que la luz echa fuera las tinieblas? Yo sé que ya han leído esos versículos. En Génesis, a ver, vámonos a Génesis, vamos a buscar esos versículos, ahí por ahí del principio de Génesis, en donde la luz dice, a ver, búsquenlo, yo sé que lo tienen ahí a la mano, y pues son capaces de localizar estos versículos. ¿Por qué quiero que tú busques estos versículos de la luz? Recordemos que Dios quiere iluminar tu camino.
Entonces vamos a ver qué es lo que hace la luz. ¿Y qué es lo que hace la luz por ahí? ¿Alguien ya lo tiene? A ver qué dice. Lee lo que dice el versículo. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el momento que hizo la luz, ¿qué sucedió? ¿Cómo estaba el mundo en esos momentos? Estaba en tinieblas. ¿Qué hizo la luz? En ese momento se iluminó todo y las tinieblas prácticamente pueden ser echadas fuera. Cuando tú prendes una luz en ese cuarto oscuro, ¿cuánto tiempo se tarda en iluminarse? Ni segundos, ¿no? Instantes, prácticamente casi tú le prendes y en ese momento ya estás viendo. ¿Qué sucede precisamente en esos momentos? Las tinieblas se quitaron cuando tú estás en luz. Entonces vamos a ver que la luz, esta luz que Dios creó, es muy importante. En el 4 de Génesis, Ajá. y vio que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. Ok, a ver otra vez, por favor, fuerte para que todos te Y oigan. Dios vio que la luz era buena y apartó Dios La luz de las tinieblas. Ok, entonces vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, hizo una separación prácticamente. ¿Y todo por qué? Porque la luz fue creada. Ahora, esta creación de Dios en este inicio, y sabemos que, ¿cuál es el principio? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de la luz? Del mismo Dios. Estamos hablando, y aquí lo dice en el versículo 4, como dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Es una afirmación muy concreta, muy específica, muy profunda. No está hablando de atributos, no está hablando de la luz que nosotros vemos aquí, sino de lo que Él mismo Dios es. Dios es luz. Y por lo tanto, tú tienes que acercarte. Ya recuerdas que Jesucristo nos dijo que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Dios a través de estos versículos nos está diciendo que Dios es luz, tú tienes que ir y confiar. A ver, esa luz que yo necesito en mi vida, ¿para qué necesitas la luz? Pues para que te ilumine el camino por el cual tienes que seguir, para que te muestre. Digo, a ver, ¿en tinieblas tú podrías leer la Biblia? No se puede leer la Biblia en tinieblas. ¿Qué necesitas? Necesitas la luz para que sea iluminado todo lo que tú necesitas. Entonces, en tu vida realmente tienes la primera necesidad. ¿Cuál es la primera necesidad? Luz. Necesitas luz en tu vida. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo es sorprendente que Dios nos va describiendo lo primero que necesitamos y nos enfoca al principio? Ya vimos que es el principio cuando crea Dios los cielos, la tierra, y después crea la luz y la crea para que nosotros podamos entrar a ese principio. El segundo principio lo vemos en Jesucristo cuando Él nace aquí en la tierra con un solo propósito, para que tú puedas conocer a ese Jesucristo maravilloso que te ama, el cual Juan había estado experimentando ese profundo amor en su vida y nos está dando testimonio de esto. ¿Juan necesitaba de la luz? Sí. ¿Tú necesitas de la luz? Sí. Todos necesitamos de la luz. Por eso Dios es luz y nos ubica en lo que Él quiere. Vamos a revisar algunos versículos. Vamos a leer Salmo 27. Allí en un versículo, que no me acuerdo en cuál, pero dice que el que no sigue sus mandamientos es mentiroso. Sí. Y si nosotros, por ejemplo, bueno, yo de alguna manera no dejo de pecar, a veces Eso, precisamente eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. ¿Cómo es que puedo yo andar en la luz si en mi vida aún permanece eso? Claro, esa pregunta, no puedo dejar, pues, esa pregunta es la que Dios nos quiere dar la respuesta de cómo poder vivir en la luz
y cómo abandonar las tinieblas. O sea, cómo Él puede hacerlo en nuestra vida. Vamos a ir leyendo, vamos a ir avanzando y te vas a dar cuenta que conforme vayamos estudiando más y más profundo lo que dice Dios en la Biblia, te vas a dar cuenta que Él tiene todas las respuestas para ti. Salmo 27, versículo 1. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Nos ayudas, por favor, si eres tan amable? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué dice? A ver, bien claro, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. A ver, pensando en esto, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fíjate, es la mitad del versículo. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Te acuerdas que hace ratito platicábamos y comentábamos que cuando tú estás a oscuras, a veces pueden entrar temores porque no sabes qué es lo que puede suceder, por lo que puede estar ahí en algún lugar? Vamos a suponer que estás si vas caminando por un bosque y está totalmente oscuro, no sabes, hay muchos animales que son nocturnos, y tú no ves en la noche, pero los animales que son nocturnos tienen una vista especial que Dios les creó para que pudieran subsistir, y salen a comer de noche, y puedes agarrar y decir, oye, ¿qué tal si me ataca uno de estos animales nocturnos, no? Entonces tú tienes que saber que cuando tú estás guiado por la luz, dice, Jehová es mi luz. Esta es una promesa para ti que si tú la haces viva en ti, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Te acuerdas quién es el que nos salva? ¿Quién es el que nos salva? ¿Por medio de quién? Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué nos pone a nosotros como un emblema en nuestra vida, como un sello? Al Espíritu Santo. O sea, por eso Jehová es mi luz y mi salvación. Él nos salva y ahora nos quiere iluminar el camino. Dice, ¿de quién temeré? Es una pregunta que tú tienes que hacerte. ¿De quién tienes que temer si Dios es tu luz y tu salvación? Él te puede salvar de todo lo que tú puedas. Oye, ¿te puede salvar del COVID? Sí, lo más importante no es el COVID, lo que está pasando. Tenemos que saber que cuando tú estás dependiendo de Dios, vamos a suponer que tuvieras que partir. Recuerda que Jesucristo nos ha dicho que Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si Dios quiere que tengas que partir, pues no necesita haber COVID o lo que sea para partir con el Señor, ¿no? Puede ser en un accidente, puede ser en una caída, puede ser en cualquier situación. Por eso lo más importante es estar bien con el que es nuestra luz. Dios, ¿qué nos quiere mostrar? Que Él es nuestra salvación. Entonces, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Tú a veces te has sentido débil? ¿Te has sentido faltante de muchas cosas? Bueno, Él te puede dar la fortaleza, pero tienes que hacer la palabra de Dios viva en tu vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hoy sería una buena enseñanza también para memorizar, ¿verdad? Pero bueno, si no nos memorizamos Primera de Juan, pues ahora ir memorizando. Bueno, tenemos que ponernos metas para ir avanzando cada vez más. Bueno, Jehová es mi luz. Vamos a leer el Salmo 36:9. Salmo 36:9. Y aquí Dios te va a dar y te va a ir dando la respuesta. Hace ratito que nos preguntaba Cata, oye, ¿cómo le hago si todavía estoy ahí con muchos problemas en mi vida y todavía se me sale el pecado? Y vamos a ver, si quieres leer este versículo que dice: porque contigo está el manantial de la vida. ¿Y te falta? En tu luz veremos la luz. A ver, ¿cómo? ¿De qué manera puede sacarse todos los problemas que tenemos, todos los pecados que tenemos? ¿Cómo? En Dios específicamente. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, ¿no? Dice muy claro, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, primero dejamos que su luz nos ilumine y como consecuencia veremos la luz. Y por lo tanto Dios nos ofrece. ¿Te acuerdas quién es Dios? Dios es luz, lo que nos dice en Primera de Juan.
Él nos está diciendo aquí en el Salmo que veremos la luz, que lo veremos a Él. Y Dios nos ha prometido que un día vamos a estar reunidos con Él. Ahorita, actualmente, no lo vemos, no lo tocamos, pero sí lo veremos, porque en tu luz veremos la luz. Dios te está haciendo la invitación a que a partir de hoy tú empieces a experimentar ese profundo amor, porque la luz te quiere iluminar para que te muestre la luz y para que puedas ver la luz. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, el Salmo 84:11. Salmo 84:11. Vamos a leer el Salmo 84:11 y vamos a ver qué nos dice Dios. A ver si alguien ya lo tiene, por favor. A ver. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo. ¿Qué hace el sol en nuestra vida normalmente? Cuando sale el sol, ¿nos qué? Nos muestra, nos vemos todo, ¿no? O sea, y además nos da calor, nos produce un momento. Pues si estuviéramos en tinieblas, ¿cómo está? Digo, oye, estos días en la noche ha empezado a bajar la temperatura y se siente muy frío, ¿verdad? Entonces, cuando sale el sol, no nada más nos muestra el camino, sino también nos calienta, nos da el calor que necesitamos. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y esa es la parte de lo que Dios nos está dando la respuesta. A ver, cuando tú andas en la luz, te mantienes en integridad y por lo tanto Dios puede seguirte mostrando el camino y puede seguirte protegiendo y puede seguirte cuidando. Pero empiezas a luchar. Vamos a ver que más adelante, con todo lo que esperamos ver, a lo mejor no nos da tiempo el día de hoy, pero más adelante veremos que Juan nos está invitando a no vivir también en el mundo, porque el mundo, como le sucedía a Pablo, tenía pues dificultades muy serias en su vida. ¿Cuáles eran las dificultades muy serias de Pablo que él describía y que nos describe en Romanos? ¿Te acuerdas que nos describe Pablo en Romanos? ¿Cómo él se sentía? ¿Él qué quería hacer? Desprenderse del pecado. De que quería que el pecado se desprendiera de él. No dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ¿qué decía Pablo? Queriendo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. O sea, Pablo se encontraba en la misma circunstancia que tú y yo. Sin embargo, Pablo encontró, así como Juan, que la luz que Dios es nos puede mostrar el camino para estar protegidos, resguardados, sin temor, como lo dice aquí, estar, como lo menciona, con un escudo protector en nuestra vida, con un escudo que nos puede liberar. Vamos a leer, por favor, Isaías 60:19. Isaías 60:19. 60, capítulo 60, versículo 19 de Isaías. Isaías 60:19. ¿Sí? Si nosotros vemos en el sol una maravilla, pues vamos a ver qué es lo que dice este versículo. ¿Qué dice? ¿Alguien ya lo tiene por ahí? A ver, pues órale, pues. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Sí, fíjate qué impresionante lo que vemos ahorita, la luz del sol que ahorita nos está iluminando y que podemos ver, un día ya no va a ser más. La luz que produce la luna en la noche, ¿te acuerdas que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que nos mostraran el camino tanto de día y de noche? Aquí dice que esto ya no va a haber más, sino que ¿qué? ¿Qué dice aquí? Sino que Jehová será, ¿sí? Sino que Jehová te será por luz perpetua. ¿Qué necesitas tú en tu vida? Necesitas precisamente esa iluminación perpetua para poder evitar caer pues en un hoyo. Si tú vas caminando en la noche en el bosque, la probabilidad de que caigas en un hoyo, que te tropieces con una rama o lo que sea, es muy fácil. Pero cuando tú estás viendo, porque la luz te está iluminando,
no tienes posibilidades de caer ni en un hoyo, ni tropezarte con una rama o con lo que sea, o estar en peligro de animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Pues Él va a ser tu luz perpetua, Él te va a iluminar el camino por el cual tienes que seguir. Entonces la importancia de la luz en tu vida es muy, muy importante. Pero la luz también nos va a descubrir más adelante cosas que están terribles en nuestra vida. Y qué bueno que las va a descubrir, porque al descubrirlas vas a tener la posibilidad de tomarlas y entregárselas al Señor. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Tenemos que recordar que tanto el Evangelio de Juan como las 3 cartas del apóstol Juan, como el Apocalipsis, fueron los escritos que el Espíritu Santo dirigió a este apóstol Juan a que pudiera transmitirnos estas enseñanzas. Estamos hablando que Juan en su congruencia nos está describiendo este versículo de Juan 1:4. ¿Ya lo tienes, Lupita? Por favor, ¿nos ayudas? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A ver, aquí para aquellos que tienen duda de la Trinidad de Dios, ¿aquí de quién está hablando? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué dice aquí el versículo? Dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Dios es luz? Sí. ¿Y Jesucristo es la verdad? ¿Y Jesucristo es el camino? Sí. ¿Y entonces, y es la vida? Sí. Entonces estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? De Dios como luz, del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Entonces Dios Padre, Dios Hijo es exactamente la misma persona, pero en una manifestación diferente, porque Jesucristo, cuando descendió del cielo, descendió con todo un problema muy serio en su vida. ¿Cuál era el problema muy serio en su vida? ¿Cuál era? Pues Él tenía las mismas situaciones, necesidades y toda esa carencia. Por ejemplo, vemos a Jesús con todas sus emociones mostrándose cuando estaba llorando por uno de sus amigos. ¿Te acuerdas por quién lloró? Por Lázaro, ¿verdad? Él tenía emociones, sí. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Tenía deseos? Por supuesto. Y incluso podemos ver cuando tenía 12 años, cómo él pues intenta en un acto no precisamente de rebelión, pero sí pues sin avisarle a sus papás, y eso nos sucede mucho a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, a los que son jóvenes, no, a mí ya no me sucede, pero a los que son jóvenes sí les sucede. ¿Qué les sucede más o menos entre los 12 y los 14 años? Que se rebelan, ya no quieren hacer nada, ¿verdad? Bueno, estamos ahí. Pero Jesús, pues, en esa necesidad de hacer la voluntad de su Padre, de Dios directamente, decide no avisarle a su papá y a su mamá terrenal, a José y a María, y se decide quedar en el templo y los preocupa. Pero ¿qué crees? A partir de ahí, y tú puedes ver en las Escrituras cómo Jesucristo tomó una decisión fundamental en su vida. ¿Cuál fue la decisión fundamental que Él empezó a entender desde los 12 años como niño? Que tenía que obedecer a su padre y a su madre. ¿Y qué decidió hacer Jesús en ese tiempo? Muchos dicen que se fue a estudiar con los esenios y que fue a hacer 1000 cosas. No, la respuesta está en la Biblia. Jesús obedeció a su padre y a su madre, se sujetó a su padre y a su madre en obediencia y aprendió un oficio. ¿Te acuerdas qué oficio aprendió Jesucristo? El de ser carpintero. Pero ahora imagínate la vida de toda la gente, cómo llegaban, y no nada más llegaban a pedirle cosas que hiciera de carpintería, sino también le llegaban a pedir consejo, le llegaban a pedir que resolviera muchas necesidades en su vida. Cuando Él decide comenzar su ministerio aquí en la tierra, de ir y predicar la salvación, es porque había llegado el momento que Dios le había dicho: ya es tiempo. Tú aprendiste a obedecer a tus padres terrenales con esa naturaleza que tienes, y ahora ya es el momento de que me obedezcas a lo que yo te envíe. Y Jesucristo vino a un propósito muy particular. ¿Cuál es el propósito al que Jesucristo vino según lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al venir aquí a la tierra? Darnos la vida eterna. Y lo único que se necesita es creer en Él. Pero ahora, ¿en lo que Juan nos está diciendo, en qué debemos de creer? En que Dios, siendo luz, envió la vida, envió, como dice el versículo, ¿a quién más envió? A la verdad, ¿sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida, a que se manifestara aquí en la tierra, para que tú y yo, a través de esa iluminación que Dios nos está diciendo, de eso que Él nos está mostrando a través de las Escrituras, podamos acudir a Él mismo para recibir la bendición que Él tiene por nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 9. No lo entiendo muy bien, pero dice, ¿por qué habla en pasado? En Él estaba la vida. ¿Por qué habla en pasado? No? Porque desde el principio de la creación ha estado la vida en su control. La vida depende de Jesucristo. Así que tú puedes empezar a disfrutar de la vida desde el momento en el que aceptas a Jesucristo. Y aunque tú no decidieras aceptarla, la vida sigue estando ahí y seguirá estando ahí. Porque desde ese principio estaba. Pregunta. Yo entiendo, por ejemplo, que si respecto al pecado, Ok. sea lo que sea, si Dios es luz, ¿no? Si Cristo es la luz, entonces estamos en este mundo y vamos a pecar. Sí. Pero no podemos vivir justificándonos por eso, ¿no? No. Pecando, pues estoy en el mundo y pues por Sí. eso, ¿no? Sino que si Jesús es luz y está en nosotros, ya nos alumbra el pecado, ya no estamos en No. de hacerlo y hacerlo. Exactamente. Sino Dios ya nos dio aquí la luz y dice uno, bueno, estoy cometiendo este pecado, tratar de ya no hacerlo hasta lograr llegar a la perfección. No se trata de que lo trates de hacer. De Cristo, ¿no? Sí. Dice, hasta llegar a la estatura de Pero Cristo. no se trata de que trates de hacer. De ¿Por no qué? hacerlo. O de no hacerlo. ¿Por qué dice que no debemos de tratar de hacerlo? Según lo que nos dice, ¿alguien recuerda el versículo de Efesios 2, capítulo 2, versículo 8? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, Dios no quiere regalarte, no quiere que tú te esfuerces por la salvación. Por eso Dios nos está iluminando el camino y nos quiere decir cómo poder ser librados de este problema que estás mencionando. No puedes continuar justificando el pecado porque dices, bueno, es que estoy en el mundo y puedo seguir pecando y sigo pecando. Esa es una doctrina satánica que ha venido desde muy mucho tiempo atrás, y podemos verlo cuando estudiemos más profundamente Apocalipsis, aunque ya estuvimos viendo en parte de las iglesias, y los que estuvieron en ese tiempo de que estuvimos estudiando las iglesias que se describen en Apocalipsis, precisamente se dieron cuenta de que algunos estaban tratando de justificar su vida, lo que estaban viviendo, porque estaban todavía en el mundo, y esa es una doctrina satánica. Vamos a ver que la luz que Dios nos está mostrando ahorita nos va a librar, nos puede librar, y podemos realmente, ahora sí que haciendo que el milagro de Dios, a través de la gracia de Dios, podamos ser liberados del pecado. Como le sucedía al mismo Pablo, cuando dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El siguiente versículo dice, yo Jehová. O sea, gracias doy a Jesucristo porque Él es el que me libra. Entonces tú puedes dejar que Jesucristo te libre manifestándose como le sucedió a Juan. ¿Qué es lo que dice Juan, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? Que Él se manifestó. O sea, y Él nos quiere mostrar en estos versículos del 1 al 4 que estamos estudiando, que la manifestación de Jesucristo en su vida se logró. ¿Por qué? Porque Dios es su luz y lo logró sacar. César. Yo quiero comentar que la luz está y seguirá. Sí. Que cuando yo me separo de esa luz y hago o menosprecio mi relación con Dios, me empiezan a entrar miedos, empiezo a caer en errores, empiezo a fallar, pero la luz está. Sí, la luz no cambia. Nueva son cada mañana, me da esa fidelidad y me da la oportunidad de regresar a esa luz. Claro. Y estando con esa luz y en esa comunión, se empiezan a ir Todas las tinieblas. ¿Qué es lo que hace?
Claro. ¿Qué es lo que hace la luz? Echa fuera las tinieblas. Por eso tenemos que acudir y acercarnos más a la luz, para que las tinieblas cada vez más estén lejos de nosotros. No es que tú te esfuerces por dejar las tinieblas, sino lo único que tienes que hacer es acercarte más a Dios, para que la iluminación de Dios eche fuera las tinieblas. Es que a lo mejor me confundo, porque por decir, como dices, por gracia sois salvos, no por las obras. Así es. Ok, ya, yo creo y todo, ¿no? Por fe. Pero este versículo que comentó Cata, que dice, el que no guardare mis mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, ya digo, no, entonces hay que hacerlo, ¿no? Cada uno de estos. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. ¿No? O sea, Vamos a ver que sí, Dios nos dice, esfuérzate en la gracia. Él sí quiere que hagas algo y te da instrucciones precisas de qué es lo que tienes que hacer. Vamos a ver cómo poder llegar a que la luz nos muestre lo que sí tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Lucha. realmente para poder mantenernos en comunión con Cristo debemos de estar memorizando, porque de igual manera cuando, como dice Rita, el pecado está ahí efectivamente. Entonces cuando por ejemplo el Picasso me empieza de momento un mal pensamiento y me doy cuenta y empiezo yo a memorizar la palabra Y en ese momento te saca. Sale, porque la luz ilumina tu camino. Precisamente esa es la parte esencial, y por eso les he pedido que empiecen a memorizar, porque es fundamental. Cuando tú tienes en tu mente la luz te va a iluminar lo que está mal y te va a impedir que continúes en ese camino. Alejandro. Dios es justo y fiel. Sí. Perdona sus pecados. Sí. Y Él se va a mantener. Sí. Él va a cambiar. Pero si nosotros confesamos sus pecados y podemos a caer en el pecado. Pues aquí Corintios lo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Claro. Entre vosotros y muchos hasta duermen. Por eso precisamente tenemos que acudir ¿a quién? A Dios, que es luz, para que Él nos diga lo que sí y lo que no, y que Él nos muestre ese camino como Él quiere. Vamos a continuar, vamos a leer el versículo Nueva Luz. Bueno, yo te... ¿Quién puede? Si todos... Es que ese es el detalle. Es que ese es el detalle, que tú no tienes ni siquiera que esforzarte en memorizar la Biblia. Esfuérzate en la gracia. Vamos a ver qué significa eso. Es que no tienes nada, simple y sencillamente déjate guiar por la luz. Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Vamos a leer el versículo 9 para que nos vaya quedando claro, del Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9. Y nos va a quedar claro. Fíjate lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, estamos hablando del tiempo de Jesucristo. La luz verdadera venía a este mundo. Llegó aquí en la presencia, en la forma de Jesucristo. Ahora, la luz ya está aquí. Dios ya nos ha iluminado. ¿Y quién es la luz? O sea, el mismo Dios que quiere mostrarse a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, y aquí nos dice, ¿no? El versículo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Por ejemplo, ¿todos los seres humanos sobre la tierra ven la luz del sol? Sí. ¿Y qué va a suceder con el sol? Según lo que acabamos de leer en Isaías, un día va a desaparecer, ya no va a estar. Pero la luz verdadera va a permanecer. Entonces, si la luz verdadera va a permanecer, ¿a qué luz tenemos que ir? A la luz verdadera, que va a ser la que va a estar permaneciendo por toda la eternidad de nuestra vida. Entonces tenemos que acudir a esa luz. Vamos a seguir leyendo otros versículos, y creo que todas estas cosas que nos empiezan a mover, porque hay que saber, está la luz ahí, pero si todavía estoy en pecado, y vamos a ver cómo Juan nos describe esa situación justo para que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones muy claras y muy específicas en nuestra vida, para que la luz eche fuera las tinieblas. Vamos a leer, por favor, capítulo 8 de Juan, versículo 12. Juan, capítulo 8, versículo 12. 12.
Por favor, Alejandro. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A ver, ahí está parte de la respuesta, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate, dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, es una instrucción muy precisa. El que me sigue, ¿qué dice la promesa? No andará en tinieblas. Ok, tú dices, oye, todavía sigo andando en tinieblas. Oye, pero sí voy tras Jesús. O sea, ya viste la luz, la estás viendo allá a lo lejos, ya empezaste el camino, pero las tinieblas siguen estando muy cerca de ti. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte cada vez más a la luz. ¿Sí vamos quedando claro? El que me sigue, como consecuencia de seguir a Jesús, ¿qué dice que va a pasar? No vamos a andar en tinieblas, porque la luz va a echar fuera las tinieblas. O sea, las tinieblas se van a quedar tarde que temprano. ¿Cuál es la promesa que les he pedido que se memorizarán y que yo creo que ya se saben en Filipenses 1:6? ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos, cuando cada quien, porque eso no sé, cada uno de los corazones es distinto y cada uno sabe qué decisión ha tomado en su vida, pero si tú aceptaste la salvación de Jesucristo, en ese momento empezaste un camino de perfeccionamiento, en donde cada día a día, va siendo perfeccionado. Pero ¿cuándo va a ser la perfección total? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos que seguir en el camino porque vamos siguiendo la luz y la perfección de Dios se va a ir dando día a día. Quiere decir que las tinieblas van a ir quedando atrás en nuestra vida. Oye, ¿se van a acabar? No, aquí en la tierra es imposible que se acaben. Pero hasta el día de Jesucristo, oye, la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuál es el día de...? No, claro que sí lo sabemos. Podríamos decir, cuando Él venga por su iglesia, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, cuando Él venga por ti de manera personal. Pero ¿qué crees? Te quiero decir que hoy es el día de salvación. Hoy es el día más importante. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, hoy tú tienes que emprender el camino de seguir ¿a quién? A la luz, a Dios, al mismo Jesucristo, al mismo Dios verdadero, aquel que te puede dar la fortaleza y que te puede sacar. Nada más es dejarte guiar. Tenías por ahí otra pregunta. Más bien es un comentario. O sea, nosotros que conocimos a Jesucristo y que hemos tenido esa relación personal con Él, al leer su palabra, pues Dios nos muestra su luz precisamente. Sí. Tú andas en luz cuando tú vas a las Escrituras. Así es. Una persona incrédula, perdón, antes de eso, o sea, Dios nos revela nuestro pecado a través de la Sí, sí, a través de la Biblia Dios te va a revelar tu pecado. Podemos darnos cuenta de los pecadores que somos. Así es. Y aunque seguimos pecando, pero Dios nos sigue redarguyendo, sí. nos sigue mostrando ese pecado. Pero una persona incrédula no tiene esa luz. No, y por eso necesita de la gente. No pueden ver ese pecado como Dios lo ve. Claro, claro. Un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, todavía no está en la luz. ¿En dónde está? En tinieblas. ¿Qué necesita? Mostrársele la luz. O sea, y esa es la función que Dios nos ha delegado como una responsabilidad estando aquí en la tierra. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te dejó aquí en la tierra? Dice en Mateo 28, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el propósito que Dios te tiene aquí en la tierra es para que tú vayas y puedas compartir de la luz que Él te está mostrando. Ahora, la luz va a ser mostrada en tu vida invariablemente para decirte, oye, todavía tienes este pecado y tienes este otro y tienes este otro y tienes aquellos y más allá. Pues no, pero estamos siendo perfeccionados. Entonces, cada vez que Dios te ilumina un pecado, ¿qué tienes que hacer? Dárselo. Nada más. Es aprender a darle, a llevarle todos nuestros pecados. César. Aún yendo a leer, sigue siendo una decisión. Sí. Tú estás leyendo, Sí. tú estás memorizando. Sí. Tú puedes saber la Biblia, pero si no está en tu corazón obedecer, Claro,
¿Y cuál es el ejemplo que podemos ver de esto que estás mencionando? Por ejemplo, Moisés, cuando estaba prácticamente atorado entre el mar y el pueblo de Egipto que lo iba persiguiendo junto con 2 millones de personas, imagínate, Moisés, 2 millones de personas, y los egipcios en sus carros y jinetes y con las armas ahí desenvainadas venían a acabar con todo el pueblo de Israel. Y Moisés, ¿qué estaba haciendo cuando estaba ahí? Pues dice, pues ya no puedo seguir avanzando porque tengo el mar de un lado y ya los otros están llegando aquí a atacarme, ¿qué hago? Y se pone a orar. ¿Y qué le dijo Dios? Le dice, avanza Moisés, ¿qué haces? O sea, tú tienes que avanzar, tienes que dar el paso de fe. Cuando Moisés da el paso de fe, ¿qué le sucedió? Se abrió el mar y cruzó en seco. Llegó a la tierra, o sea, atravesó, y los egipcios que venían persiguiéndolo, ahora podríamos verlo y aplicar las enseñanzas. ¿Quiénes serían los egipcios con respecto a lo que estamos viendo en la primera carta de Juan? Serían las tinieblas que venían a perseguir al pueblo de Israel que iba hacia la luz. ¿Sí? ¿Qué sucedió con todo el pueblo de Egipto? Todas esas tinieblas que iban a acabar con el pueblo de Israel. Se acabaron, terminaron. Esa es la promesa que tú tienes. Tú tienes que saber que cuando te agarras de Dios y empiezas y emprendes el camino para que la luz sea iluminada en tu vida, la luz va a echar fuera las tinieblas y va a acabar con las circunstancias que están rodeándote a tu alrededor, con las cosas que están mal en tu vida. Y no se trata de hacer, porque ya vimos que no es por obras, sino es por gracia. ¿Cómo le hago? Vamos a seguir viendo. ¿Otra pregunta? O sea que me va a quedar un poco más claro. O sea que eso de decir entregárselo a Dios es decirle mi pecado, no es forzarme en ya no lo voy a hacer, sino Dios va a producir eso en mí. Sí, claro. Sin que yo me esfuerce. Él va a producirlo, y de hecho lo dice en Hebreos capítulo 12. Si quieren vamos a leer Hebreos, que es otra promesa que yo les he pedido que se memoricen, porque es importante, es fundamental. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Sí? Nada más escucha la misma luz que Dios nos está diciendo, pero ahora con una manifestación más profunda en tu vida y en mi vida. ¿Qué dice Hebreos 12, 20 y 21? A ver, César, por favor. No te oigo hasta acá. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Haz 21. Os haga en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Son importantes estos versículos? ¿Quién es el que tiene que hacer las cosas en nuestra vida? Es el mismo Dios, pero dice el Dios de paz. ¿Y qué es lo que nos dijo en Juan? Que Dios es luz, nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿quién tiene que trabajar en nuestra vida? Dios, el mismo Jesucristo. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues acercarte para que lo pueda hacer. Lejos de Dios, Él no puede hacer nada si tú lo decides así. Pero si tú decides acercarte cada vez más a Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida y va a librarte de todas las cosas que están equivocadas en tu vida. Así de sencillo. Él es el que lo tiene que hacer, pero tú tienes que dejarlo hacer a Él. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Él te está diciendo. ¿Qué es lo que nos ha estado diciendo? Dios es luz, y si es luz, tú tienes que acercarte a la luz para que las tinieblas en tu vida sean echadas fuera. Entonces, si, por ejemplo, yo voy a echar una mentira, Entonces ya no la tienes que echar. entonces cuando a mí se me viene
el memorizar o haberme memorizado que la mentira me separa de Dios y no la cometo, estoy en la luz. Estás en la Aunque luz. yo hubiera tenido la intención. Claro, porque la tentación, Ahora, si la recuerda que la tentación en sí no es pecado. ¿Sí? El hacer es el pecado. Ahora, si lo cometo y después digo, perdóname Dios. Si es una mentira piadosa, pues obviamente ya estás fallando, porque tú estás tratando de hacer y manipular. Claro, aunque conozcas el versículo. El detalle no es saberse las escrituras. Y lo vamos a ver más adelante. Es más, Santiago nos describe que tenemos que vivir haciendo las cosas de la Biblia, la palabra, seguir en obras, pero no en las obras humanas, sino que dejes a Jesucristo hacer esas obras en tu vida. ¿Y cómo? Solamente dejándote iluminar por la luz de Dios. Entonces ya no Vamos. tiene validez ni perdón, ¿verdad? O sea, que yo le diga, perdóname Dios porque me... Pues ya sí, no. porque qué chiste tiene que le digamos, oye, o sea, sí es muy importante, porque sí nos dice Dios en Primera de Juan 1:9, y lo vamos a ver más adelante. Es un versículo que está ahí en Primera Carta de Juan, si quieren lo tienen ahí a la mano. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a recordar que el proceso de limpieza no es instantáneo. El perdón sí es instantáneo, pero el proceso de limpieza es como cuando tú vas y vas a lavar unos trastes o vas a lavar una ropa. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen cuando van a lavar su ropa? La echan a remojar, después le ponen detergente, la tallan, la enjuagan, la exprimen y la ponen al sol, ¿verdad? Para que el sol, si tiene una manchita, ¿qué es lo que hace el sol? Quita la manchita. ¿Te acuerdas que hace ratito nos decía que la luz de Dios y el mismo sol, pues nos hablaba del sol, ¿sí? ¿Para qué está? Para quitar las manchas precisamente que están. El proceso de limpieza, ¿cuánto tiempo te lleva a lavar una ropa? Bueno, una como unos 15 minutos. ¿Y muchas ropas? No, como una hora y media. Como hora y media, 2 horas o 3. Pero ¿cuántas veces tienes que lavar a la semana? Híjole, pues casi diario. Casi diario tienes que estar lavando. Entonces, en nuestra vida, ¿qué crees? Que es exactamente igual. Por eso, pero ¿quién es el que va a limpiar todo? Vamos a continuar, porque si siguen haciendo preguntas o comentarios, nunca vamos a terminar el estudio. A ver, Alejandro. Aquí la pregunta es, y lo acabas de percibir, ahora se vuelve un apagador, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga la luz. Nosotros vamos a entrar a la luz que Dios nos está invitando a entrar. Sí. Pero como aquí no hay un solo justo, todos los pecados. No hay justo ni a un uno. Y lo vamos a ver más adelante. Todos estos versículos. Vamos a ver precisamente, y hace 8 días estuvimos viendo Amós 3:3, ¿verdad? ¿Qué decía Amós 3:3? Andarán dos juntos, ¿sin qué? Si no estuvieren de acuerdo. Fíjate que estábamos hablando, a ver, Dios es luz. ¿Y qué es lo que empiezas a descubrir en tu vida? Que hay tinieblas. ¿Pueden estar las tinieblas cerca de la luz? No. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que primero llegue la luz a nuestra vida a través de Jesucristo, y Él nos guíe a través de la luz, a través del camino, a través de la verdad y a través de la vida hasta la misma presencia de Dios. Entonces Él es el que nos va a guiar, el que nos va a sacar de esta condición de pecado, porque andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo, ¿sabes? Aguas. Es cierto, si tú descubres que todavía sigues teniendo tinieblas, entonces lo único que Dios quiere es que te des cuenta que necesitas más luz en tu vida para que salgas de esas tinieblas. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer Juan 9:5, por favor. Y nada más para que te quede claro cuánto tiempo tienes. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 9:5? ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer? Por favor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. A ver, Jesucristo, ¿lo vemos ahorita? ¿Está aquí en la tierra? A ver, levante la mano, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Levante la mano, ¿quién dice que sí? A ver, los que digan que sí, levanten la mano. Ahora bájenla. Y los que digan que no, levanten la mano. ¿Por qué no está Jesucristo aquí en la tierra? Ahí está el Espíritu Santo. Ok, ¿y el Espíritu Santo quién es? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Jesucristo? Entonces Jesucristo sigue estando aquí en la luz. O sea, la luz sigue estando aquí. Es más, podríamos decir, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Tienes a la luz en tus manos? Sí. ¿La luz te está iluminando lo que tienes que hacer? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que seguir? O sea, fíjate cómo es bien sencillo. Si el mismo Jesucristo está aquí en la tierra todavía mostrándote a través de la Biblia el camino, pues es bien sencillo. Lo único que tienes que acudir es a la Biblia. Mientras tanto que estoy en el mundo, tienes la Biblia. Va a haber un día cuando ya no estés aquí en el mundo. ¿Qué va a suceder? Pues vas a tener a la misma luz frente a frente por haber aceptado la salvación de Jesucristo, ¿cierto? Pero más hermoso. Más hermosa. ¿Mandé? Dios está en la Biblia, así es. Pues menos. Ajá, es. Exactamente, fíjate, vamos a suponer, tienes que ir a la luz. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuántas horas pasas cerca de la luz? ¿Cuántas horas? A ver, levante la mano, ¿quién pasa 5 horas al día? Al mes, ok. Bueno, a ver, vámonos hacia abajo entonces. ¿Cuántos pasan una hora? ¿Cuántos pasan una hora al día? Una hora al día. Ok, ¿cuántos pasan media hora al día? ¿Cuántos pasan 10 minutos al día? ¿Cuántos pasan 5 minutos al día? ¿Sí te das cuenta? Ahora dime, ¿quién está controlando tu día? ¿La luz o las tinieblas? Claro, podrías pasar mucho más tiempo, podrías pasar, a ver, claro, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos dio una instrucción muy específica. ¿Cuál dice? ¿Cuál es? Orad sin cesar. O sea, ¿podríamos estar en la luz todo el día? Sí, pero sin embargo, ¿cuántas veces vamos a la luz? Pues no 5 minutos, no nada más 10 minutos, media hora. Es que nada más paso mi tiempo devocional en la mañana. Es que paso un tiempo devocional cada 15 días. Pues ahora dime, ¿qué tantas posibilidades hay de que las tinieblas, que son las que están dominando tu día, puedan ser echadas fuera? Cuando tú te acercas a la luz echa fuera las tinieblas. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que estar ¿cuántas horas al día? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 24 horas al día buscando la luz de Dios. ¿Cómo podemos estar 24 horas al día? Pues si tenemos que hacer la comida, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer... ¿Cómo podemos estar? O sea, sí puedes leer un rato, pero podrías estar memorizando. A ver, ¿cuántas veces les he dicho que tienen que estar memorizando? ¿Cuántas? Sí, todo el tiempo, ¿verdad? Cada 8 días les digo que tienen que memorizar. Ok, si tú memorizaras la Biblia, ¿podría eso mantenerte cerca de la luz? Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas horas pasas en la televisión? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Perdón. Ahora pregúntate, ¿cuántas horas estás cerca de las tinieblas? No, porque así como lo comentas, que en el día sí estamos, bueno, yo... Pero no me digas que cuando estás en las tinieblas... O Señor, guíame por esto, o Señor, perdóname porque mi pecado... Bueno, pero eso es estar orando, pero dice Dios que tienes que estar en la Biblia, memorizando. O sea, ¿dónde nos dice que tenemos que estar memorizando y por qué? Josué, ¿cuántas veces hemos tratado de memorizar ese versículo? A ver, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ok, ahora pregúntate, cuando tú estás viendo la televisión, no me digas que estás memorizando, no me digas que estás, no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto estás? ¿Estás más cerca de la luz o de las tinieblas? Entonces, la respuesta que necesitas para ser librada del pecado, ¿dónde está? Tienes que ir a la Biblia, ¿verdad? Tienes que acercarte más a la luz para que la luz eche fuera las tinieblas. Pero por ejemplo, algo mío, yo voy manejando, ¿Sí? y voy memorizando. Perfecto, excelente. Y voy orando y trato de que por mi trabajo no pueda estar en la palabra. Claro. Estoy tratando de siempre estar en la oración de la palabra. Claro, hay momentos en donde tendrás que estar dedicándole tiempo a tu trabajo y tendrás que conectarte con tu trabajo, pero eso no significa que estés lejos de Dios. Sí, muchas veces, por ejemplo, las mamás, las amas de casa, que le tienen que echar la sal a la comida, ¿podrían decirle a Dios, oye Dios, échale la sal suficiente? Sí, ¿verdad? ¿Podrían orar pidiéndole a Dios guía para echarle la sal suficiente a la comida? Por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo que trabajar con cosas de laboratorio. Tengo que agarrar pipeta y todo esto, y tengo que estar haciendo mezclas y todo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en ese momento pues tengo que orar para que Dios me diga para que no cometa o no se cometan errores, porque son cantidades muy pequeñas que a veces son imperceptibles al ojo humano. Entonces no la veo, pero tengo que confiar por fe que estoy tomando la cantidad correcta en la pipeta. Es una cosita muy pequeña. Algún día les voy a traer una pipeta de lo que utilizamos ahí en el laboratorio, en donde tú tomas un microlitro ahí que no se distingue en la pipeta, o sea, no lo alcanzas a ver, y más a veces cuando ya estamos medio cegatones como su servilleta, finalmente pues nos cuesta trabajo, y hay que trabajar mucho por fe. O sea, puedes estar trabajando y puedes estar memorizando, meditando o pidiéndole guía a Dios. O sea, el trabajo o las cosas que tenemos que hacer, y es el trabajo, Dios lo dejó con un solo propósito. Dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, el trabajo está guiado por Dios y es parte de Dios, sí. O sea, no está mal trabajar, y podemos estar alabando a Dios con nuestro trabajo, y eso es la parte esencial. Por ejemplo, cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, pues Dios le tendría que preguntar Adán le tenía que preguntar a Dios, pues cómo le iba a poner al león, ¿no? Para que Dios le dijera, a ver, se tiene que llamar león porque pues tiene estas características y todo. Y vemos que cada uno de los nombres de los animales que tienen ahorita, o sea, la jirafa, ¿por qué la identificamos? Pues por el cuello tan largo, o sea, identificamos cosas muy particulares con el nombre de los animales. Bueno, en nuestra vida, Dios tiene que ir mostrándonos lo que tenemos que ser y hacer de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios dijo para ti en su plan? Que Él tiene una buena voluntad agradable y perfecta. ¿Cómo se obtiene esa buena voluntad agradable y perfecta? Eso lo dice en ¿qué? Romanos 12, 1 y 2, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Qué se obtiene en la buena voluntad agradable y perfecta? Su buena voluntad es que empieces a seguir la luz y dejes atrás las tinieblas. Eso es claro de la voluntad de Dios. Y tú tienes que tomar decisiones. A veces, para poder salir del pecado, si están atacándote, te está atacando el pecado constantemente, ¿qué dice Dios? Ya no clames, avanza, da el paso de fe para que salgas en victoria. Juan nos está descubriendo aquí, nos está diciendo, mira, Dios es luz. Ahora, ¿tú le crees a Dios que Él es luz y que puede iluminar tu camino y te puede sacar en victoria de todas las situaciones en las que estás viviendo? Ok, dices, sí le creo, pero ahora, ¿estás actuando de acuerdo a lo que crees? ¿Estás tomando esas decisiones firmes de acercarte a la luz? Es lo que nos está diciendo ahorita Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Él nos quiere mostrar ese camino. Él está aquí para decirte, mira, ya no sigas sufriendo, no sigas luchando, tratando de resolver tu vida, sino entra a seguir el camino de la luz. Él te está invitando a que te recargues en su hombro, a que puedas estar disfrutando profundamente su amor. Y por eso nos dice, en el principio, ¿qué?
Ahí nos dice Jesús, como nos dice Juan. A ver, vamos a regresar a Juan, versículo 1:1. ¿Qué dice? No, ese es del Evangelio. Y en la primera carta de Juan, que coincide mucho, ¿verdad? La primera carta de Juan, ¿qué dice? Lo que era desde el principio. ¿Dios ha cambiado? No, Él sigue siendo el mismo. Y si sigue siendo el mismo, tú tienes que ir a Él mismo para que Él te muestre el camino. Vamos a leer Juan 12, 35 y 36. Juan 12, 35 y 36. Y ahora ve lo que dice aquí. A ver, por favor, Max. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de Dios. Sí, a ver, ¿será también parte de la respuesta que necesitamos? Las tinieblas vienen tendidas. ¿Por qué sabemos que vienen las tinieblas? Dios, cuando estuvimos viendo un poquito de las profecías, ¿qué nos dice Dios que va a suceder en un breve periodo de tiempo? Que se va a manifestar ¿qué? Bueno, no, pero ese es el arrebatamiento. Pero, ¿qué tiene que suceder? Va a haber una apostasía. Gente que dice creer en Dios, pero que no cree realmente en lo más profundo de su ser, de que Dios es verdadero y que puede actuar en su vida. Eso es lo que vamos a ver que va a suceder. Las tinieblas están avanzando. Porque hay gente que dice, a ver, sí, incluso dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿Sí han escuchado ese dicho, no? Y eso es lo que hay que hacer. ¿Y la gente qué dice? Es que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Dice, encomienda a Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sí? Ok. Entonces, la luz está ahí, lo que nos dice aquí este versículo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Tú tienes la luz en tus manos. Está ahí. Puedes ir y preguntarle a Dios. Dice, entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque te pueden llegar ahorita, en la actualidad. Vimos o hemos estado viendo que se van a levantar muchos falsos profetas, falsos maestros, y que van a estar predicando aparentemente cosas de Dios sin llevarte a la verdad de Dios. Esas son las mentiras. ¿Y tú a quién le vas a creer? Yo no te pido que me creas a mí, sino que vayas a la luz para que la luz te diga a ti lo que tú tienes que hacer. Hay una diferencia muy grande que tú vayas a la luz directamente o que creas en lo que yo te digo, ¿verdad? Tú no tienes que creerme a mí, le tienes que creer a Dios y tienes que acudir a las Escrituras para que Dios te diga lo que tú tienes que hacer. Así que entre tanto que tenéis luz, dice, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dios quiere que tu vida empiece a ser, como dice el versículo, un luminar en el mundo. ¿Se acuerdan cuál es la cita de que puedan ser un luminar en el mundo? ¿Alguien lo tiene? Si no, se los dejo de tarea para que lo busquen y para que tengan que meterse forzosamente a las Escrituras y buscar en las Escrituras. Dice que Dios que quiere que aun cuando estés viviendo en un lugar de tinieblas, puedas estar siendo un luminar en el mundo. ¿Sí? ¿Alguien se sabe la cita? ¿No? ¿Nadie se la sabe? Bueno, se las dejo de tarea para que la busquen. Entonces, finalmente tú tienes que ir a la luz para que la luz eche fuera las tinieblas en tu vida. Así que vamos a continuar con Primera de Timoteo 6:16. 6:16 de Primera de Timoteo. 6:16.
Vamos a leer desde el 15, por favor, si eres tan amable, Alejandro. El único que tiene inmortalidad. No, desde el 15, por favor. ¿Perdón? Desde el 15. Desde el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Síguele el 16 también. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio Sempiterno, o sea, eterno, al Dios eterno prácticamente. ¿Dónde está habitando Dios en estos momentos? En la luz inaccesible. Oye, ¿pero no nos está invitando a que sigamos la luz? Sí. ¿Un día vamos a llegar a la luz? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a llegar si es inaccesible? ¿Quién es el único que nos puede dar acceso al mismo Dios? Jesucristo es el único que nos puede dar acceso a esa luz inaccesible. Así que tienes que ir a que Jesucristo te abra el camino para que puedas llegar a esa luz inaccesible. Entonces vamos a leer Santiago 1:17. Si ya lo tiene alguien, son unas cuantas páginas ahí atrasito, 1:17 de Santiago. ¿Sí? 1:17. A ver, Damián, por favor, si eres tan amable. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Todo don perfecto, ¿sí? Y toda buena dádiva, ¿viene de quién? Viene de lo alto, del Padre de las luces. O sea, ¿quieres ese don que te puede librar del pecado? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Camina hacia el Padre de las luces, hacia aquel que te puede sacar. No hay más. No tienes que esforzarte más que caminar hacia donde Él te está dirigiendo. Tienes que ir más hacia Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia o esforzarme por dejar de pecar? No, pues es más fácil ir a la Biblia. Es más fácil leer la Biblia. De hecho, Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú te tratas de esforzar en no decir mentiras, ¿qué es lo que normalmente sucede? Terminas diciendo más mentiras. Cuando te tratas de esforzar en no enojarte, ¿qué sucede? Te pasa una mosca y ya te salió el monstruo, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué? Porque te estás esforzando mal. Lo único que tienes que hacer es, así como lo dice, deja que la luz te saque, te lleve a su presencia. Yo creo que vamos a terminar ahí porque nos faltan muchas cosas. Pero bueno, vamos a leer otros 2 versículos más. Vamos a leer Apocalipsis 21:23. Pero bueno, eso ya... bueno, vamos a continuar 2 minutos más porque ya se nos hizo tarde. ¿Cuál es la cita? Sí. Apocalipsis 21:23. Sí, un día la invitación de Dios es a que habites en este lugar. Sí, a ver, Lupita, por favor, si eres tan amable. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es lumbrera. Su lumbrera, ¿verdad? O sea, ¿quién va a estar ahí en esa ciudad? Dios, en el mismo Dios, ¿sí? ¿Y a quién está invitando a que llegues a esa ciudad? A ti, a cada uno de manera personal. Tú puedes decir: sí, Dios me está invitando. ¿Cómo le hago para ir? Pues acepta la salvación de Jesucristo. ¿Cómo se acepta la salvación de Jesucristo? Ya nos dijo Jesucristo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para abrirnos el camino? ¿Qué dice en Isaías 53? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, lo único que Él hizo, Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Qué tienes que hacer? Lo que vamos a ver en unas semanas
en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Apocalipsis 3:20, ¿qué te dice Dios que tienes que hacer? Pues aceptarlo en tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo único que Él está esperando, te está esperando con todo su amor. ¿Te acuerdas que Juan nos está diciendo que es ahora sí que el Dios de amor, y Él mismo nos está diciendo todo el amor que Él estaba experimentando? Nos está diciendo, mira, la luz te está iluminando. Acércate, deja que entre esa luz a tu vida para que te muestre el camino por el cual tienes que seguir. También en otra parte dice buscad más primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Muy bien, ahí vamos a concluir el estudio el día de hoy. Todavía tenemos muchas cosas que hablar de la luz, pero bueno, iremos avanzando al paso del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por este amor tan grande que tienes por nosotros. Te queremos suplicar que pues hoy, con esta iluminación que tú nos has estado dando, con este resplandor que nos has dicho de lo que tenemos que hacer, queremos suplicarte que tú nos dirijas a esa luz, que tú nos lleves a estar profundamente pues agarrados de ti y acercarnos cada día más a la luz para ser liberados de todo el pecado. Te entregamos, Padre, toda nuestra vida, todos nuestros deseos, pasiones, anhelos, y te suplicamos que con la sangre preciosa que derramaste en la cruz nos muestres esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, y yo quiero ser uno de ellos. Padre, bendícenos por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestras alabanzas. Luz Adriana, Oye, muchas Lalo, gracias. Una pregunta más, Mira, ok. tú hace rato dijiste que podríamos ser guiados por Dios cuando tenemos que tomar alguna decisión. Sí. Si yo estuve orando por X causa, ¿verdad? Y se abrieron puertas, yo dije, esta es la decisión correcta. Pero pasa una cosa, y entonces yo dije, ¿sí sería la voluntad de Dios? Si quieres, no? eso lo vamos a comentar más adelante, y vamos a ver precisamente que muchas veces nos podemos dejar guiar por las circunstancias, y no es así. Vamos a ver que, por ejemplo, si tú recuerdas de la vida de Job era un hombre que llevaba una vida recta, una vida muy cerca de Dios, y aunque no conocía a Dios de manera personal, profunda, él sabía muchas cosas de Dios. Y un día llegó Satanás, ¿y qué le hizo Satanás a Job? Le puso muchas trampas para que cayera. ¿Y qué es lo que mantuvo a Job? La firmeza, ¿no? Bueno, vamos a ver que muchas veces podemos escuchar susurros de Satanás y metiéndonos en mentira, pensando que es una puerta que abrió Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Para que sea algo de la voluntad de Dios, tiene que estar acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Si no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, tal vez lo que estás pidiendo, aunque se abran las puertas, ¿sí?, no sea la voluntad de Dios. Vamos a estarlo viendo más adelante con todo el estudio, así que te pido paciencia para que podamos llegar a esos puntos que son muy importantes. Sí, ok. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras alabanzas. Bueno, vamos a continuar con nuestras alabanzas. Me voy a sentir muy honrada de que puedan cantar algunas canciones que son mías. Entonces, no son muy famosas, no son muy conocidas, pero pues Dios me dio pues ese regalo hace algún tiempo, y bueno, si no las cantamos aquí, pues ¿dónde, verdad? Son 3 canciones, 3 alabanzas, y entonces bueno, espero que les ayuden y les sirvan. En el mío, en el 125. Ahí está 1, 2, 3. Vamos a cantar estas alabanzas. Yo sé que no se las saben, pero... Pero te seguimos. Pero ustedes sí. Eres nuestro día.
invencible que está basada en Jeremías 20. Eterno Dios de amor y salvación, Padre sin fin, tus palabras dentro de mí son fuego que me quema hasta los huesos y dices que ante ti, pero hoy quiero alzar el vuelo sobre las alas del dolor. Sedujiste de ti, enamorado, fascinado, dijiste pistolas de amor. Eterno Dios de amor y redención, arden sin fin tus palabras dentro de mí. Es fuego que me quema hasta los huesos que Hiciste ante mí, pero hoy quiero alzar el vuelo sobre las alas del perdón. Sedujiste de ti, enamorado, fascinado, dijiste pistolas de amor. Y por último, si me acompañan a cantar Por amor. Anuncio, me pueden seguir en Spotify, ahí están todas las canciones.
por eso que te canto y que yo alabo al Rey de toda la creación. Por amor, mi Jesús, tu vida diste por mí, hoy tengo esperanza en ti. Esperanza bienaventurada, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Recuerden memorizar, por favor, primera carta de Juan. Vamos a ponerlo como un objetivo en nuestra vida, porque si se dan cuenta, la memorización es importante. Y vamos a ver que cuando tú estés recordando que la luz es Dios y que Él te quiere mostrar en tu vida las tinieblas, lo vamos a ver todavía más adelante, Él te va a poder sacar fácilmente de las tinieblas. Que Dios los bendiga mucho, nos vemos la próxima semana. Bye.